bendición y el privilegio de concederme el poder llegar a sus hogares con esta bendita palabra, el Evangelio de la justicia, el Evangelio de la salvación de nuestro. Cada día venimos anunciando y compartiendo la verdad que está escondida en la palabra de Dios, la verdad que desde el Antiguo Testamento venía anunciándose, compartiéndose, para que nosotros podamos comprender y entender la verdadera salvación, la gracia que Dios venía manifestando desde el principio del origen, para que nosotros los seres humanos podamos comprender y entender acerca de la gracia, la salvación de Dios, esta salvación que Dios ha preparado desde antes de la fundación de este mundo. Por eso, qué hermoso y qué maravilloso es poder entender y aceptar esta gracia que Dios comenzó a manifestar desde el principio en Génesis y desde antes de la fundación de este mundo. Esta gracia que la conocieron los patriarcas Adán, Abraham, Isaac, Jacob, toda la gente del Antiguo Testamento, los que pudieron experimentar de salvación de Dios en sus vidas, ha sido la que Dios ha preparado para que nosotros podamos conocer y encontrar la gracia, la justicia, la salvación de todos nuestros pecados. Eso es lo importante de esta palabra que Dios venía anunciando. Esta justicia que se proclamaba por toda la tierra, por todo el mundo entero. Desde que empezó este mundo, Dios ha querido dar a conocer a todo el mundo esta justicia de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. En esta tarde voy a dar lectura a la palabra del Señor en el Evangelio de Mateo, capítulo 8, versículo 23 al 27. La palabra del Señor de la siguiente manera: Jesús calma la tempestad, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande, que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿qué hombre es este? Los vientos y el mar le obedecen. ¿Qué hombre es este que aún el viento y el mar le obedecen? Realmente, cuando vino Jesús, ¿qué era lo que Jesucristo quería encontrar en medio de su pueblo? Dice: a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Jesús vino al pueblo de Israel, a aquellos que tenían las promesas, aquellos que tenían las leyes, los mandamientos,
El Señor vino a ellos para que ellos pudieran comprender la gracia, ellos pudieran recibir la justicia de Dios. Pero Jesucristo, ¿qué quería encontrar en el corazón de su pueblo? Realmente, ayer compartíamos de una historia de que Jesucristo sanó al siervo de un centurión. Y cuando Jesús ha sanado, estaba a punto de ir a la casa de este centurión. Este centurión mandó a decirle a Jesús que no entre, que no venga a su casa, que solamente diga la palabra y mi criado sanará. Y aquel hombre le dice: porque yo soy hombre puesto bajo autoridad. Le digo a mis hombres, vengan, viene, haz esto, y lo hace. A mi siervo le encomiendo cualquier trabajo y lo hace. Entonces solamente di la palabra. Este romano, un centurión, un soldado, él comprendió la magnitud de quién era Jesucristo, verdaderamente. Él no veía a Jesús como lo veían los fariseos, los sacerdotes. Este romano vio a Jesús como el Dios, el creador de los cielos y la tierra, el que ha venido a este mundo a traer su justicia, su gracia, su salvación. Por eso que este romano, él ha dicho: yo soy hombre puesto bajo autoridad. Y si usted es Dios, usted es igual que yo. Si yo le digo a mis hombres, ven y viene, haz esto y lo hace. A mi siervo, deja de hacer esto y me obedece. Si yo, que soy un hombre, tengo autoridad, usted es Dios. Usted es Dios. Y usted como Dios tiene toda la autoridad. Tiene todo el poder. Tiene toda la potestad. Usted como Dios. Solamente diga la palabra y mi criado sanará. Realmente, ¿cuál es el concepto que nosotros tenemos acerca de Dios? El Dios de la Biblia. Muchas veces solo tenemos una fe teórica en la cabeza. Pero el Dios de la Biblia está vivo. El Dios de la Biblia es real. No ha cambiado. Él sigue siendo ayer, hoy y para siempre. Jesucristo quería encontrar la fe en su pueblo. Él comenzó a enseñarles a sus discípulos, porque ninguna situación,
ninguna circunstancia de las que vivieron los discípulos con nuestro Señor y Salvador nunca fueron por casualidad. Todo lo que tuvo con sus discípulos, en todo momento Él estaba enseñándoles. Así como a nosotros también. Aunque no vemos a Jesús, aunque no vemos a Dios físicamente, ¿cuáles son los propósitos de Dios en nuestra vida cuando atravesamos por situaciones y circunstancias que nosotros vamos a vivir en este mundo? Aquí los discípulos, el Señor había partido, se había subido a una barca y juntamente con sus discípulos, y entrando en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Realmente, ¿de dónde vino ese pensamiento en el corazón de los discípulos? Si Jesucristo estaba en medio de ellos, estaba en la barca, el Señor estaba, dice, estaba durmiendo. ¿Qué dicen ustedes? ¿Dormirá el Señor? ¿Descansará el Señor? Realmente, cuando nosotros vivimos por circunstancias o tribulaciones de vida, pensamos: ¿será que Dios me abandonó? ¿Será que Dios me desamparó? Es nuestro pensamiento. Pero la palabra de Dios nos enseña una verdad: que el Dios de la Biblia no duerme, que el Dios de la Biblia es el mismo de ayer y de hoy y para siempre, que el Dios de las Escrituras no ha cambiado. El Dios de la Biblia sigue siendo el mismo de ayer y de hoy y para siempre. Entonces, Jesucristo, ¿qué les dijo a sus discípulos? ¿Qué les dijo? Hombres de poca fe. Como quien dice, ¿quién les metió ese pensamiento? ¿Quién les dio esa idea de que van a perecer? ¿Quién les dio ese pensamiento de que van a perecer? ¿Qué le dijo el Señor? Hombres de poca fe. ¿Por qué se levantó la fe en el corazón? ¿Por qué se levantó la fe en el corazón del centurión? Porque él vio a Jesús realmente como el Todopoderoso, el que ha hecho los cielos y la tierra. Es por eso que realmente él ha dicho: yo soy hombre bajo autoridad. Le digo a mis hombres: vengan, vienen, hagan esto, lo hacen. Y usted es Dios. Usted es todopoderoso. Solamente diga la palabra y mi criado sanará. Veamos ese pensamiento del centurión con el pensamiento de los discípulos y de la gente. Si Jesús es Dios que ha venido a este mundo, si Jesús es Dios de los cielos y de la tierra, ¿podría dejarnos perecer en medio de esa gran tempestad?
¿Ustedes creen que Dios podrá dejarnos perecer en medio de este valle de sombra que estamos atravesando? ¿O que se encuentra atravesando circunstancias? O, o lo algo indescriptible que de repente estamos viviendo. O algo quizá tan grande, tan gigante. ¿Creen ustedes que Dios nos dejará que seamos aplastados por esa circunstancia, por esa tribulación? Si Jesucristo les dice, hombres de poca fe, ¿qué quería encontrar Jesús en ellos? ¿Qué quería Jesucristo tan paciente que comenzó a trabajar en el corazón de ellos para que ellos pudieran tener la fe? La fe que apareció en el corazón de un romano, la fe que apareció en el corazón de un centurión. Porque tan solamente para que él diga, solamente di la palabra y mi criado sanará, significa que él entendió que él era Dios, que Jesús era Dios, Jesús todopoderoso. Si yo le digo a un hombre, a mis hombres, que son mis hombres, que los tengo bajo mi cargo, vengan, hagan esto, lo hacen. Usted tiene autoridad, poder, usted tiene toda la palabra, usted solamente diga y mi criado sanará. Realmente Jesucristo dijo, no he visto tanta fe en todo. No he visto tanta fe. Entonces, realmente, ¿cuál es el concepto que manejamos nosotros en nuestra cabeza, en nuestro pensamiento, en nuestro corazón de Dios? ¿Es todopoderoso? ¿Realmente es el Dios de la Biblia? Se terminó de escribir la Biblia, se terminó de escribir los hechos de los apóstoles, pero continúa los hechos de los justos. Todavía el Dios de la Biblia está trabajando con los justos. Por eso solamente di la palabra, ha dicho el romano. Di la palabra y mi criado sanará. Entonces ahora Jesús se encontraba con sus discípulos en una barca. Señor, despiértate, que perecemos. Jesús estaba descansando. Era tanta la vehemencia de los discípulos que han corrido. Los discípulos vinieron y le dijeron, le despertaron diciendo que perecemos. Jesús les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Por qué teméis? ¿Por qué nos invade el temor, el miedo, cuando vivimos las circunstancias que podamos estar viviendo? ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Se levantó Dios, se levantó el Señor, reprendió el viento, el mar, y todo se hizo bonanza. Y entonces cuando Jesucristo dice que al reprender el viento y el mar,
y se hizo grande bonanza, los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este, que aun los vientos y el mar le obedecen? Eso es lo que faltaba entender. ¿Quién era él? ¿Qué hombre es este? ¿Quién es? Es el Dios de la Biblia. ¿Qué hombre es este, que aun el mar y el viento le obedecen? Es el Dios de la Biblia. Entonces, Jesucristo se manifestó de esa forma, de esa manera, para levantar la fe en el corazón de los discípulos. Entonces, cualquier situación, circunstancia que nos abruma, que de repente atravesamos para los justos, ¿cuál es el fin? ¿Cuál es el propósito? Es lo mismo para que se levante la fe en el corazón de los discípulos, como se levantó la fe en el corazón de un romano, de un centurión. Por eso, ¿cómo vivimos? ¿Cómo tomamos las circunstancias que nosotros pasamos, atravesamos? ¿Cómo realmente, cómo vemos las cosas? Por eso, realmente, ¿cómo empieza el testimonio de Dios en su palabra? ¿Cómo empieza? ¿Cómo empieza el Evangelio? El Evangelio, Dios lo manifestó desde el Antiguo Testamento. El Evangelio Dios lo manifestó desde la ley, desde la sombra. Entonces, Mateo ha presentado el Evangelio de Juan el Bautista. Marcos presenta el Evangelio partiendo también de Juan el Bautista, principio del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo presenta Juan el Evangelio? El apóstol Juan va a presentar el Evangelio aún desde antes de Juan el Bautista. Desde mucho antes. Vayamos un ratito a leer acerca de Juan, capítulo 1. Dice San Juan capítulo 1, del 1 al 6. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Entonces, ¿de dónde comienza Juan el Bautista? Juan el Bautista se remonta al principio. Juan el Bautista se remonta desde los orígenes. Mire, él ha dicho: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Cuando todavía no aparece el mundo, Juan el Bautista
Juan, el apóstol Juan se remonta desde el principio, cuando estaba Dios habitando con el verbo con Dios, el verbo era Dios. Desde ese origen se remonta. Desde el corazón de Dios, cómo Dios había manifestarse a todo este mundo. Cómo Dios había planeado desde un principio, en el origen. Por eso que sigue diciendo, este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Cuando apareció en Génesis, se encontraba desorden, vacía y con tinieblas, y de repente dijo Dios, sea la luz. Entonces, el evangelio de la Biblia, el evangelio de la salvación se remonta desde el principio, desde antes, y después cuando apareció la tierra en el principio, cuando todo era un caos, desorden, vacío y tinieblas, y dijo Dios, hágase la luz. Desde ahí comienza Dios a establecer contacto con la tierra, que el mundo pueda conocer realmente acerca de quién era Él, de cuál era el plan de Dios para nosotros, para los seres humanos. Por eso que dice que la luz vino al mundo. Y cuando la luz vino al mundo, las tinieblas no prevalecieron. Las tinieblas desaparecieron cuando la luz vino a este mundo. Entonces, ese Dios que vino a este mundo, ese Dios que se estableció en este mundo, ese Dios que comienza a darse a conocer a través de la palabra, a través de la justicia, a través de las escrituras, Dios comenzó a manifestarse para que el mundo entero poder comprender acerca de la salvación que Él estaba trayendo a este mundo. Por eso cuando Juan ha dicho, la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Entonces, ¿por qué después de la luz menciona a Juan el Bautista? ¿Por qué después de la luz, después que Dios dijo que en el principio era el verbo y el verbo era Dios y la luz en las tinieblas resplandece? Dice ahora, hubo un hombre. Hubo un hombre. Entonces, ¿quién era ese hombre? ¿Quién era ese hombre? Él dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Entonces, el evangelio de la Biblia, el evangelio de la justicia de Dios, se remonta desde el principio de la creación. El verbo estaba con Dios y el verbo es Dios. Y de repente dijo, sea la luz. Y después de la luz aparece, hubo un hombre. Realmente, la palabra de Dios
Dios, el Todopoderoso, el Creador del cielo y de la tierra, estaba dándose a conocer a todo el mundo entero. ¿Por qué? Porque estaba escrito acerca del siervo de Dios, acerca de aquel hombre que tenía que venir. Por eso que de Juan el Bautista estaba escrito en Isaías, en Malaquías, en Zacarías. Estaba escrito. Y estaba escrito en la ley, porque la sombra daba testimonio de este hombre. Teniendo la sombra de los bienes venideros. Entonces, cuando aparece la Biblia acerca de Juan el Bautista, el mensaje de Juan el Bautista traía la luz a este mundo. La luz a este mundo. Por eso que sigue diciendo, San Juan menciona que vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron. La luz vino al mundo. La luz, cuando Dios dijo sea la luz resplandeció. Pero esta luz quería resplandecer en el corazón de los judíos, en el corazón de los fariseos, de los escribas. Y Jesucristo quería resplandecer en el corazón de los discípulos. Por eso que Él los llevó por situaciones. No es que la barca se podía, cuando Jesucristo no podía hundirse. Era un pensamiento que venía de su carne. Un pensamiento que venía de Satanás. Señor, levántate que perecemos. No podían perecer. Se levantó hombres de poca fe. Porque no entendían quién era Jesús. Hombres de poca fe. Realmente. Por eso Juan, el apóstol, ¿cómo empieza el testimonio de Juan, el apóstol? ¿Cómo empieza el evangelio? Desde el principio. Desde el origen. Él se remontó. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Dios tuvo que venir a este mundo. Dios tuvo que venir a este mundo. ¿Para qué? No solo de los pecados, sino aún de esa tribulación que nos está abrumando, de esa circunstancia que nos acongoja. Dios es Dios de la Biblia, es Dios de nuestra vida, es Dios de su vida, es Dios que tiene el control de todo este mundo, de todo este universo. ¿Por qué se afana? ¿Por qué se preocupa? ¿Por qué llora? ¿Por qué le tiene temor a este coronavirus? ¿Por qué? ¿Acaso este coronavirus es mayor que nuestro Dios? ¿Acaso que esta pandemia es mayor que el Dios de la Biblia? Dios de la Biblia es real. El Dios de la Biblia es el mismo de ayer y de hoy y para siempre. Este es el momento, esta pandemia, este coronavirus es el momento, si aún justo, aún le llegara a tocar. ¿Para qué es ese momento? El Señor se llevó a los discípulos y se levantó el viento y se levantó la tempestad y el mar se puso tan bravo que los discípulos pensaron que iban a morir.
¿Pero para qué fue? ¿Para asustarlos? El Señor quería que se levante la fe en el corazón de los discípulos. ¿Qué les dijo el Señor? Hombres de poca fe. ¿Por qué el temor a este coronavirus? Sí, no quiere decir que no nos cuidemos, pero el pánico. ¿Por qué el mundo entero está con pánico? Si todo esto es necesario que acontezca. Tenían que venir plagas, lluvias, tempestades, pandemias. Tienen que venir. Pero, ¿por qué el temor? ¿Por qué? Si nuestro Dios es el Dios que ha creado los cielos y la tierra, el Dios que ha creado este virus. ¿Por qué el temor? Por eso el Señor dijo, hombres de poca fe. Reprendió el mar, reprendió el viento y todo se hizo bonanza. Realmente. Y Jesucristo quería que Él, sus discípulos y todo el mundo lo vieran como el Dios que ha venido a este mundo, como lo entendió el romano. Yo soy hombre bajo autoridad y usted tiene toda la autoridad del cielo. Usted tiene toda la autoridad como Dios. Solamente diga la palabra y mi criado sanará. Y el criado fue sanado. ¿Y qué dijo el Señor? No he visto tanta fe en todo Israel. Entonces, realmente, el reino de los cielos, el evangelio, empezó desde los días de Juan el Bautista. Si quiere lo leemos. El reino de los cielos desde Juan el Bautista. Lucas capítulo 16, versículo 16 al 17. La ley lo proclama. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan para entrar en él. Pero más fácil es que pase el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Desde entonces, desde que Juan el Bautista vino, en otra parte de la palabra de Dios, en capítulo 11, el Señor ha dicho, en Mateo capítulo 11, el Señor dijo, verso 12, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Desde los días de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia. ¿Por qué? Porque en los reinos de los cielos, la justicia de Dios, la salvación de Dios, empezó cuando Juan el Bautista bautizó a Jesús, el Cordero de Dios. Por eso que dice la palabra de Dios, que ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Juan el Bautista, al bautizar a Jesús, Jesús es Dios. Y Jesús como Dios, el Dios de la Biblia,
el Dios del Antiguo Testamento, Él había establecido sus leyes, Él había establecido su justicia en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, para que hubiera perdón, se necesitaba sacerdote de la orden araónica, cordero sin defecto y derramamiento de sangre. Entonces, Dios tuvo que enviar a Juan el Bautista como el representante de todos los pecadores de todo el mundo, como sacerdote de la orden araónica. Dios mismo tuvo que venir a este mundo, como un cordero, para traer su justicia perdurable, para traer su salvación. Entonces, cuando se establece la justicia de Dios en este mundo, llega al Calvario, Cristo pagó con su sangre por los pecados de todo el mundo. Entonces, el reino de Dios empezó. ¿Desde cuándo? Desde los días de Juan el Bautista. Por eso dice que desde los días de Juan el Bautista, el reino de los y los violentos lo arrebatan. Mejor dicho, el que entendió el mensaje, el que comprendió la justicia de Dios, cómo tenía que darse la justicia, cómo tenía que darse la salvación. Por eso, Dios mismo vino a través de un hombre en este mundo. Utilizó un cuerpo, Jesucristo. Vino a este mundo. Utilizó el vientre de María para que venga el Salvador, para que venga el Todopoderoso a este mundo y pueda cumplir la justicia de Dios y establecerse la justicia y el reino de Dios. ¿Desde cuándo? Desde que Juan el Bautista bautizó a Jesús. Por eso que dice que la ley y los profetas eran hasta Juan el Bautista. Porque él era el último descendiente de Aarón, él era el representante, según la justicia de la ley, era el que venía a dar testimonio, quien bautizaría realmente a Jesucristo. Por eso vino la luz resplandeció en este mundo. Y si la luz en este mundo, entonces no hay nada en este mundo que le pueda dar angustia, aflicción a los justos. No hay nada, no es que has cometido, no es que he hecho, no, es únicamente para que el nombre de Dios sea exaltado y glorificado en nuestras vidas, en cada circunstancia que nosotros vivamos en este mundo. Es para que el poder de Dios se manifieste. Por eso el Señor ha llevado a sus discípulos a la barca. Se ha quedado a reposar, está descansando. Se levantó la tempestad en el mar, en los vientos y el mar embravecido. ¿Y qué pensaron los discípulos? Señor, despiértate, sálvanos que perecemos. ¿Qué les dijo el Señor? Hombres de poca fe. Pero en cambio, ¿qué le dijo a un romano? No he visto tanta Israel. Os digo que vendrán del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham en el reino de los cielos. Y los hijos del reino serán echados afuera. ¿Por qué? Porque tenían la Biblia, pero no creían en la palabra de Dios. Tenían en la Biblia, tenían la palabra de Dios, pero no creían que estaba escrito. Si Jesucristo es mi justicia, si Jesucristo vino, al ser bautizado, cargó mis pecados, cargó todas mis tribulaciones, cargó todas mis maldades, entonces Jesucristo también, nada en este mundo que podamos vivir, atravesar los justos, nada debemos temerle. Así se levanten las olas, así se levanten los vientos, así se ponga más fuerte la pandemia.
No hay por qué no hay por qué tener miedo, porque el Dios de la Biblia es nuestro Dios, es su Dios, es el Dios de los justos. Pero así está escrito. Dios se remonta, el Evangelio de Juan, el apóstol, se remonta aún desde antes. En el principio era Dios y el verbo era con Dios. Desde ahí se remonta. Por eso dice que el verbo vino a este mundo, la luz vino a este mundo, que la luz resplandeció en este mundo y las tinieblas no prevalecieron. ¿Pueden las circunstancias prevalecer contra los justos? ¿Pueden las tribulaciones prevalecer contra los justos? No, las tinieblas no prevalecieron contra la luz. Se hizo la luz y las tinieblas desaparecieron. Por eso, sea cual sea nuestra circunstancia, ¿usted cree que Dios nos abandonará? ¿Usted cree que Dios no nos dará la salida? Dios es el Dios de la Biblia. Es el Dios de nuestras vidas. Es el Dios que gobierna en este mundo. Por eso, realmente, cuando Jesucristo vino, Él acabó realmente, Él acabó con todo el pecado del mundo. Él acabó. Dios. Todo. Para que nosotros tengamos la fe en la justicia de Dios. En la justicia del Evangelio del agua y el Espíritu. Por eso Juan el apóstol comienza el Evangelio aún desde el principio de la creación o antes de la creación. El verbo era con Dios, el verbo era Dios. Hizo hombre en este mundo. Entonces, y luego él dice, vino un hombre llamado Juan el Bautista. Vino un hombre llamado Juan el Bautista para dar testimonio de esa luz. Vino un hombre. Se llamó Juan el Bautista. ¿Para qué? Para dar testimonio de la luz. Para dar testimonio de la salvación. Por eso cuando Jesucristo apareció en la barca, cuando Jesucristo apareció en la barca, estaba descansando, se levantó el mar, el viento, y los discípulos, Señor, levántate que perecemos. ¿Qué dijo el Señor? Hombres de poca fe. ¿Fue la voluntad de Dios que el mar se pusiera bravo? ¿Fue la voluntad de Dios que los vientos se hiciera una tormenta en el mar? Dígame, ¿fue la voluntad de Dios? Sí. El viento y el mar ha sido la voluntad de Dios. Que se levante y que levante la barca, que parece que ya... Pero era para que se levante la fe en los corazones de los discípulos. Por eso, nuestra salvación ya se dio. Nuestra salvación ya se estableció. Pero, ¿por qué vivimos abrumados cuando atravesamos circunstancias, necesidades, tribulaciones de cualquier tipo, cualquier índole? Porque ese pensamiento no viene de la voluntad de Dios. Ese pensamiento no viene del corazón.
Ese pensamiento viene de nuestra carne. La Biblia dice, el justo por la fe vivirá. Los justos viviremos por la fe. No tenemos otra vida aquí en este mundo. La vida de los justos es vivir por la palabra de Dios. Juan ha dicho, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. Jesucristo venció el viento. Cristo venció el mar embravecido. Él ya lo ha vencido. Cuando Él ha bajado al río Jordán, Él ha vencido todo este mundo. Por eso que Cristo dice que desde los días de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia. Porque Jesucristo no solo cargó los pecados del mundo cuando bajó al río Jordán. Jesucristo no solo cargó nuestras tribulaciones. Jesucristo no solo cargó nuestras circunstancias. Jesucristo todo de nosotros, todos los pecados pasados, presentes y futuros. Jesucristo cargó no solamente los pecados, sino Jesucristo cargó todas nuestras insuficiencias, todas nuestras tribulaciones, todas nuestras circunstancias. No sabemos lo que va a pasar mañana, pero lo que sí sé, que Jesucristo ha vencido todo. Entonces, Él ha vencido todo para que nosotros tengamos la paz y descansemos en la gracia de la justicia de Dios, descansemos en el poder de Dios, descansemos en el evangelio del agua y el espíritu que Jesucristo ha hecho para nosotros. Por eso, realmente, no le creamos a Satanás, no le creamos a nuestra carne, porque nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios, nuestros caminos no son los caminos de Dios, porque Dios piensa según su palabra, Dios piensa según su justicia, y según su justicia, Dios ha vencido todo este mundo. Por eso desde los días de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia. Hacemos nuestro el reino de Dios, hacemos nuestra la justicia de Dios, hacemos nuestra la salvación que Dios ha hecho a través del Espíritu. Por eso, realmente es de vital importancia que nosotros podamos entender el Dios de la Biblia en el Dios de nuestras vidas, en el Dios de los justos, en el Dios de los que hemos creído en el Evangelio que es conforme a las Escrituras. Por eso el Señor exaltó a este romano. No he visto tanta fe en todo Israel. Os digo que vendrán del oriente, del occidente, se sentarán con Abraham en el reino de los cielos. Y los hijos del reino serán echados a las tinieblas. Mejor dicho, el pueblo judío, el pueblo de Israel, que tenía la Biblia, que tenía la palabra de Dios, pero no creían en lo que decía la Biblia, no creían en el camino que vino Juan el Bautista y no le creyeron, porque no podían ver que Jesús era Dios. No pudieron entender que Jesucristo, que Juan el Bautista vino en camino de justicia para bautizar a Jesús como el Cordero, la justicia que Dios establecería en este mundo. Por eso, ¿qué quería encontrar el Señor en sus discípulos? Hombres de poca fe. ¿Por qué dudaste? ¿Por qué han dudado? Hombres de poca fe. Realmente, la Biblia dice que la fe viene por oír la palabra de Dios. Es importante que nosotros podamos escuchar siempre la palabra de Dios. Es importante. La palabra de Dios
va a hacer que se levante la fe en nuestros corazones. Porque hay que sentarse para escuchar la palabra de Dios. Hay que sentarnos para oír la palabra de Dios. En esta tarde que estamos compartiendo la palabra de Dios, en los corazones de todo lo nacido de nuevo a través de esta palabra, para que se levante la fe, para que se levante la certeza, la confianza, la convicción. Fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que se cree. Realmente esa es la fe. Y la palabra de Dios dice que sin fe no podemos agradar a Dios. La fe es el que cree en la palabra. Fe es creer que el Dios de la Biblia es el Dios de nosotros. Es creer que lo que está en la palabra de Dios es para nosotros. Jesucristo quería que todos pudieran entender que Él era Dios que había venido a este mundo, que había sido bautizado por el camino de la justicia, para establecer la salvación de Dios en el mundo entero, en todos los seres humanos. Por eso, ¿qué hay en este mundo? Para hablar del amor de Dios. Tribulación, hambre, angustia, persecución. No. Cuando el Evangelio de Jesucristo está identificado en los corazones, y ese es el fundamento de nuestra fe, en el Evangelio del agua y el Espíritu, ¿qué hubo en el corazón de Lázaro para desviarlo de la verdad? Su corazón estaba anclado en la justicia de Dios. Su corazón estaba anclado. Su corazón no estaba en este mundo. Aunque este mundo le daba dolor, aunque este mundo le daba circunstancias, pero su corazón no estaba en este mundo. La Biblia dice que no somos de este mundo. Nuestro mundo es el reino de Dios. Pero aunque vivamos en este mundo, dice la palabra de Dios, en el mundo tendréis aflicción. Nos dice, confiad en mí, que yo he vencido al mundo. Estimados hermanos, Jesucristo ha vencido este mundo. Jesucristo ha vencido este coronavirus. Jesucristo ha vencido toda circunstancia de nosotros. Jesucristo ha vencido toda tribulación que podamos vivir. Si te botaron del trabajo, Jesús ha vencido todo eso. Jesús ha vencido toda situación. ¿Por qué? Así dice, Él ha vencido. El Cordero de Dios ha vencido. Así dice la palabra de Dios, el Cordero de Dios ha vencido todo este mundo. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí. Yo he vencido. ¿Quién ha vencido? Es Jesucristo. Entonces, nosotros no podemos vencer por nosotros mismos si nosotros únicamente confiamos en la palabra, confiamos en el Cordero de Dios, confiamos que desde que Juan el Bautista, el pecado del mundo pasó a Jesucristo, y no solamente los pecados, sino todas nuestras circunstancias pasadas y futuras. Entonces, Jesucristo venció este mundo. Él ha vencido. Para que nosotros tengamos la fe y la confianza únicamente. Por eso dice, el justo por la fe vivirá. La fe vivirá. Qué maravilloso es poder entender realmente la justicia de Dios. El justo no se guía por la vista. El justo no se guía por lo que oye. El justo no se guía por lo que puede ver. El justo únicamente vive por la fe. Cuando Jesucristo le dijo a Jairo,
Cuando Jairo había ido a buscar al Señor para que sanara a su hija, y el Señor estaba yendo de camino, se entretuvo con una mujer que había estado enferma más de 12 años, botando flujo. Y entonces, cuando Jesucristo emprendió el camino a la casa de Jairo, vinieron amigos de Jairo a decirle: ya no molestes al maestro, ya tu hija ha muerto. ¿Qué estaba pasando con la fe de Jairo en ese momento? La fe que era tan elevada, tan grande, como que comenzó a declinar. En ese momento Jesucristo le dice: Jairo, no temas, cree solamente. Cree solamente. Entonces, ¿qué le quieres? Lo que te han dicho tus amigos no es la verdad. La verdad es la palabra de Dios. Yo soy la verdad. Jesús le está diciendo así a Jairo: no temas, cree solamente. Continuó el camino, llegó a la casa de Jairo. Ahora el llanto que estaba haciendo la gente, que lloraba. Pero la palabra de Jesús, que Jesucristo le había dicho horas antes o minutos antes: no temas, cree solamente. Entonces la verdad no se guía por lo que ve, no nos guiamos por lo que escuchamos, por lo que sentimos. La verdad se guía únicamente por lo que está escrito en la palabra de Dios. Escrito está. Escrito está. Por eso es el testimonio de Dios que Jesucristo ha vencido. Jesucristo ha vencido todo este mundo. No solo los pecados pasados, presentes y futuros, sino que ha vencido todo este mundo para que los justos podamos vivir de la fe, en la justicia de nuestro Señor. Por eso, ¿qué quería ver Jesús en su pueblo, en sus discípulos? La fe. La fe que ve a Jesús como Dios. La fe que ve a Jesús como la justicia, que cuando bautizó a Jesús, que vino por camino de justicia, el Salvador del mundo vino, cargó los pecados del mundo. Por eso que Jesús se manifestó de esa manera. Por eso que vino Juan en camino de justicia, que la luz ha resplandecido en este mundo y las tinieblas no prevalecieron contra la luz. Meditemos, analicemos esta palabra y volvámoslas a escuchar para poder afirmar nuestra vida de fe en la gracia, en la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Dios nos bendiga y Dios nos guarde. Hasta mañana a la misma hora. Bendiciones.